Bueno, vamos a comenzar ya, bienvenidos todos. La última clase estuvimos viendo unas ecuaciones diferenciales que son de las más sencillas y que esas ya se usan bastante en biología, y quiero pues volver a repasar. Quiero que se les vaya quedando bien la idea de lo que es una ecuación diferencial. Entonces los primeros momentos van a ser para acordarse. ¿Se acuerdan qué era una ecuación diferencial? Un campo vectorial. Miren, esa idea está buena porque es fácil, bueno, relativamente fácil acordarse lo que es un campo vectorial. Y sí, efectivamente, una ecuación diferencial se puede interpretar como un campo vectorial. ¿Y un campo vectorial qué es? Un conjunto de vectores. Uno por cada punto del mundo donde esté definida la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, acuérdense, podía estar definida en una recta, podía estar definida en un plano, en R3, y más allá también pueden tener una ecuación diferencial, o lo que dijo Jorge, un campo vectorial definido en mundos que se curvan, por ejemplo, en una esfera, en un círculo, ¿sale? Por ejemplo, ¿se les ocurre ver un campo vectorial en un círculo? No, porque ya vimos un campo vectorial. A ver, tienen un círculo. Acuérdense que cuando tienen, esto es nada más para que se acuerden, aunque no lo veamos mucho, cuando tenían ya un mundo que se curvaba, tienen que dar un campo vectorial, pero ese campo vectorial tenía que ser tangente. Entonces, eso quiere decir que tienen que agarrar cada recta tangente. Ahí voy a agarrar 4, y en cada una de ellas poner una flechita. Entonces, por ejemplo, si tuvieran este círculo como si fueran los puntos del contorno de un disco que se va moviendo, entonces eso ya lo habíamos visto, y aquí ponen un vector, por ejemplo, que llegue hasta acá, un vector que llegue hasta acá, un vector que llegue hasta acá, y un vector que llegue hasta acá. ¿Sale? Ahora, estoy pintando 4 vectores, acuérdense que hay que pintar un vector en cada punto del círculo. Bueno, entonces, esa sería una ecuación diferencial en el círculo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué sería, en este caso, una solución? Fíjense, algo que va a suceder aquí. Cuando tienes un campo vectorial en un mundo de dimensión 1, como que la solución no le queda de otra más que seguir el mundo. A ver si me entienden. ¿Qué eran las soluciones a una ecuación diferencial? Todos los valores de la pendiente que podía tomar. Bueno, la recta pendiente que podía tomar. Sí y no. ¿Qué eran? Eso es la ecuación diferencial. ¿Qué era una solución? Tenía que ver, bueno, o sea, han dicho algunas palabras, pero la palabra clave no la han dicho. ¿Qué pintábamos? A ver, aquí pinté una ecuación diferencial en el círculo. A ver, esta tenía como, fíjense que esta, podían verla como un pedacito de la ecuación diferencial en el plano que vimos cuando imaginábamos que teníamos el plano girando. ¿Se acuerdan? Entonces, todos los puntos del plano tenían un vector velocidad. ¿Se acuerdan? A ver, acuérdense que la trampa que hacíamos era que pintábamos estos círculos y pintábamos estos vectores, y entonces tenías un campo vectorial, y entonces este círculo lo puedes imaginar como este. ¿Sale? Ahora, lo que quiero que se acuerden es cuáles eran las soluciones de esto.
¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, acuérdense, ahí va. ¿Nadie se acuerda? Bueno, ¿qué ven ahí que pueden decir que es solución? La solución está dibujada. A ver, para ayudarles. No. 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 ¿Qué más ven dibujado? Ya dijeron todos menos algo. Las circunferencias. Las soluciones iban a ser circunferencias. ¿Sale? Ahora, esas circunferencias son curvas. ¿Sale? Entonces las soluciones van a ser curvas. ¿Sale? Ahora, esa curva necesitas recorrerla de una manera especial. ¿Cuál era la manera especial de recorrer la curva? Para que fuera solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, yo puedo recorrer este círculo a una velocidad muy lenta, tal que cuando pases por aquí, la velocidad llegue hasta acá. Esta flecha no coincide con la del campo. ¿Sería solución? No. Entonces, es una curva muy especial. ¿Por qué? Porque esa curva es tal que sus velocidades, acuérdense que las velocidades son vectores, entonces sus velocidades coinciden. ¿Con quién? Fíjense, aquí la velocidad no coincidió con el vector del campo, que es la información de la ecuación diferencial. Entonces, ustedes les avientan una ecuación diferencial, acuérdense, ya habíamos dicho que era como un costal de flechas, les avientan el costal de flechas. Entonces, para cada punto en el mundo donde está definida la ecuación diferencial, pones una flecha. Entonces, por ejemplo, aquí, denme chance de poner los vectores, como ahora no traemos colores, los vectores de la ecuación diferencial así, con flechita llena. Entonces ahí están los vectores del campo. Y este vector es la velocidad de la curva. Entonces, este vector coincide en la dirección paloma. Tiene que coincidir en la dirección, si no, tache. Es decir, si yo aquí les pongo una curva que pase así, olvídenlo. Ni aunque le cambies el tamaño de la velocidad va a ser solución, porque aquí la velocidad pertenece a esta recta tangente y nunca vas a hacer que un vector en esta recta tangente sea igual al vector del campo de acá. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, las curvas que van a ser soluciones deben de cumplir que las velocidades coinciden con los vectores del campo, que son la información que te dan de la ecuación diferencial. ¿Vale? Entonces, esta no puede ser, la borro. Necesitas una curva que sea tangente a cada vector que te dan cuando te dan el campo vectorial o cuando te dan la ecuación diferencial. Acuérdense, ecuación diferencial es lo que... Esto ya lo habíamos dicho varias clases. Ecuación diferencial es sinónimo de un costal de flechas. Eso se llama un campo vectorial. ¿Sale? Entonces, para que la curva sea solución, necesitas que el vector velocidad coincida con el vector del campo. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, fíjense que hay muchas maneras de recorrer esta circunferencia. Esa circunferencia ya cumple que si yo paso viajando por esa circunferencia, cualquier vector velocidad va a coincidir con la dirección donde está el vector del campo, pero necesitas pasar exactamente con la misma velocidad. Entonces, a ver, imagínate que este vector corresponde a su LP, que se mueve a 33 revoluciones por minuto. Si alguien le variara el número de revoluciones y aquí pasas girando con otra velocidad de giro, entonces no sería solución. ¿Sí me entendieron eso o no? ¿Sí me entendieron por allá? ¿Por allá? Bueno. Entonces,
¿Qué es una ecuación diferencial? Recapitulándolo. A ver, lo que quiero es que entre todos vayan construyendo la idea. ¿Qué es una ecuación diferencial? Un campo vectorial. ¿Vale? ¿Y qué van a ser las soluciones? Aguas. Circunferencias van a ser las soluciones de este campo muy particular. Bueno, pero quédense con ese ejemplo. En general no tienen por qué ser circunferencias. Imagínense, por ejemplo, que tuvieran un campo así y ya no serían circunferencias. ¿Sale? Podrían tener un campo en donde las soluciones sean elipses, por ejemplo. Ya no son circunferencias, son curvas en general. ¿Vale? Ahora, lo que les estoy intentando decir aquí es que si el mundo, aquí el mundo de la ecuación, o donde está definida la ecuación, es un círculo, una circunferencia. Entonces, fíjense que no tienes la cantidad de espacio para meter muchas curvas como aquí. Aquí yo podría haber puesto esta curva y esta, porque está en el plano. Hay muchas curvas que pasan por este punto. Si yo me voy a una circunferencia y ese es el mundo, olvídate, tienes que pasar por aquí y ya no hay de otra. ¿Sí me entendieron? O sea, no tienes esta libertad. Por ejemplo, cuando estás en 3 dimensiones, puedes pasar para allá, para allá, para allá. ¿Sí me entienden? Bueno, eso es lo que quiere decir, es que cuando tienes una ecuación diferencial en una recta, que es de dimensión 1, o en un círculo, las soluciones ya sabes para dónde van. Lo único que necesitas es que pasen con la velocidad adecuada. ¿Sí me entendieron eso? Ahora, eso que les estoy diciendo, conceptualmente está fácil de entender, pero no crean que ya la armaron. O sea, está más fácil de resolver una ecuación diferencial aquí en este círculo. ¿Por qué? Porque si sabes que el vector del campo va para allá, pues entonces la solución va a tener que irse moviendo sobre este círculo. Ya sabes para dónde se mueve. Ahora nada más tienes que hacer que se mueva de tal manera que los vectores de velocidad vayan coincidiendo con los vectores del campo. Pero eso también tiene su chiste, ¿va? Pero tiene menos chiste a que te den un campo vectorial en el plano y cuando te dicen este punto en el plano, ahí tienes muchas maneras de pasar, ¿no? O sea, ya no es como aquí que nomás puedes pasar yendo para allá, ¿va? Ahora, el chiste de una ecuación diferencial, a ver, estas son ideas que se les tienen que dar. Si en una ecuación diferencial les pintan un vector velocidad así, ¿cómo dibujan la solución? Tiene que pasar así, tangente a ella, puede ser esta, puede ser esta. ¿De quién depende si va a ser esta o esta solución? Pues de los vectores que estén alrededor. Pero aquí tiene que ser esa. A ver, les voy a pintar una familia de curvas. Todas esas curvas tienen esta dirección tangente. Entonces, bueno, hay muchas curvas que podrían ser solución. Entonces, lo que necesitan, ya para saber cuál es saber cuál es el campo alrededor. Pero de entrada, si llegan y me dicen, mira, me gusta esta para solución, pues no, ¿verdad? Porque si vas viajando así, este nunca va a ser que coincida con este. ¿Sí o no? ¿Sí o no va? Bueno. Bueno, entonces va la recapitulación. ¿Qué es una ecuación diferencial? La solución de este campo vectorial son las circunferencias, pero en un caso particular. Las curvas. Curvas, de las cuales las circunferencias son un caso particular. ¿Va? Ahora, la vez anterior, a ver ya, estos son ejemplos que hemos visto en varias clases anteriores. Ahora les puse puedes tener una ecuación diferencial en una circunferencia. ¿Sale? ¿Y qué sería la solución? La solución va a ser una curva que no le queda de otra más que ir recorriendo la circunferencia. Ahora,
Esta, por ejemplo, si yo pongo todas las flechas del mismo tamaño, la solución va a ser una partícula, por ejemplo, imagínense que se va moviendo sobre esa circunferencia con ese vector como vector velocidad. Ahora, si yo hago el campo de la mitad de tamaño, estas flechas las hago ahora así, de la mitad de tamaño, ese es otro campo, ¿están de acuerdo? ¿Y cómo sería la solución? Bueno, de hecho hay muchas soluciones. ¿Cómo serían las soluciones? Ahorita hablo un poco más de eso. ¿Cómo serían? Siguen la misma trayectoria. Entonces, pues sí van a tener tangentes similares, pues sí van a ser, las tangentes van a ser las mismas, pero las velocidades van a ser de la mitad de tamaño. Entonces, ¿cómo describes intuitivamente la solución de este nuevo campo con respecto del anterior? Un círculo de la mitad de radio de lado, pues estaría dentro. No. A ver, lo que él dijo está bien. La solución va a ser la misma circunferencia, pero esa circunferencia la puedes recorrer. O sea, imagínate que es una pista o que es un disco compacto y estás viendo el borde del disco compacto y está girando a dos rapideces angulares distintas. Entonces, en una, haz de cuenta que tienes algo girando así y en el otro caso tienes algo girando así. ¿O sea, entendieron la diferencia? Sí. Los vectores serían más chiquitos. Exacto. Pero entonces, quiero que con este ejemplo les quede claro algo. La solución a una ecuación diferencial no solo es la figura geométrica. O sea, ¿me entienden? Porque para estos dos campos, la circunferencia es la curva que va a ser la buena, pero hay dos maneras de recorrerla. Entonces, esa curva, además de ser el trazo en el pizarrón, necesitas darle información de cómo la recorres. ¿Sale? Bueno, habíamos puesto en algún momento que esta curva la puedes poner como una función que a cada tiempo, en este caso, le asignas un punto en la circunferencia. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a ponerle un P de T, donde P está en la circunferencia. ¿Sale? Ahora, a ver, nada más para poner un par de ejemplos. Una circunferencia, si yo trazo aquí este triangulito, este punto tiene coordenadas coseno, seno. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esto? Coseno, seno. Ahora, vamos a suponer que este ángulo le voy a llamar T. Entonces, imagínense que es como el ángulo por el momento, le llamo T. ¿Sale? Transcurre el tiempo y vas cambiando el ángulo. ¿Va? Entonces aquí le puedes poner T, si quieren le ponen teta, como quieran. El chiste es que este punto de aquí a acá es coseno de T y de aquí a acá es seno de T. ¿Están de acuerdo? Ahora, para que des una vuelta, el tiempo tiene que ir desde 0 ¿hasta dónde? ¿Quién dijo infinito? A ver. Acuérdense el seno. El seno. Mira, tú quieres dar una vuelta aquí. Entonces el seno. ¿Cuánto varió el ángulo? Eso. Entonces, si T parte del 0 y va hasta 2pi, acuérdense que este era 360.
¿Vale? Entonces, cuando el tiempo va de 0 a 2pi, ya llegaste hasta acá. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces aquí tienes que varía el tiempo y entonces este coseno, este seno es un vector en donde va cambiando este numerito y va cambiando y te vas moviendo en una circunferencia. ¿Va? Ahora, para que no se nos vaya Héctor, ¿qué pasa si pones esto? ¿Cuánto tiene que variar el tiempo para dar una vuelta? A ver, aquí, antes de que le pusiera el 2, ibas de 0 a 2pi y dabas una vuelta. Ahora le pones este 2 mañoso, entonces si aquí le pones al tpi, se vuelve 2pi, entonces ya diste una vuelta, pero entonces para esta cosa, si vas de 0 a pi en el tiempo, ya diste una vuelta. Entonces, esta expresión, comparada con esta, ahora es al revés, fíjate. Dabas esta así y en la otra la vas a dar así, ¿sí? Recorren la circunferencia, pero más rápido. Si quisieran esta, que es la de la mitad del tiempo, podrían ponerle aquí así. O sea, coseno de un medio de t fíjate, si tú le pones esto, un medio, ahora tienes que hacer para que llegues a 2pi, el tiempo lo tienes que hacer 4pi. Entonces ahora el intervalo sería más largo y entonces ahora tendrías un movimiento más lento. Ahora, entonces fíjense lo que le estoy diciendo. Tanto como son maneras distintas de recorrer la circunferencia. Y este coeficiente que le estás poniendo al tiempo hace que varíen los tamaños de las flechas. ¿Por qué? Porque recorres los 2pi antes o después, dependiendo de si este es más grande que 1 o menor que 1. Entonces, a ver, conclusión, si yo les pongo esto, coseno de lambda por t, seno de lambda por t, entonces aquí este lambda, si lo haces grande o si lo haces pequeño, pues te va a dar distintas maneras de recorrer la circunferencia. Cuando lo haces más grande que 1, la vas a recorrer más rápido. Cuando lo haces más pequeño que 1, la recorres más lento. Entonces lo que quiero que vean con este ejemplo es que para dar una ecuación diferencial no basta con que te pinten la curva en el pizarrón. ¿Por qué? Porque aquí, para este campo y para este otro, la curva va a ser moverte en esa circunferencia. Pero hay muchas maneras de moverte sobre una circunferencia. ¿Sí lo ven? Ahora les voy a definir una ecuación diferencial con trampa, como ya hicimos acá. Imagínense que su compañero que trae su casco de ciclista, es precavido afortunadamente, agarran al compañero y lo ponen en una pista para dar vueltas en una bicicleta. El compañero tendría que ser muy preciso para ir dando la vuelta de tal manera que los vectores velocidad sean todos iguales. Entonces imagínate que tienes un aparatito que el compañero le dice, bueno, le ponte a dar vueltas, apúrate, cuando pases por aquí empiezo a grabar todo. Entonces grabas y viene el compañero dando la vuelta. ¿Sale? Y lo grabas dando una vuelta con la siguiente condición. Tienes que pasar por el punto inicial igual cuando pases la primera vez que la última. Esto lo estoy pidiendo como condición para que esté bien definido el campo. Porque si pasas, no te vayas, compañero, a ver, el compañero que es el actor, por favor, ahí, cuando pasa el compañero la primera vez y le va dando los pedales y pasa a 10 kilómetros por hora y se da la vuelta y luego pasa a 5 kilómetros por hora, ya hay un problema. Porque no puedes, ¿qué vector le asignas? ¿10 o 5?
Entonces, ya vieron por qué estoy pidiendo mañosamente que pases a la misma velocidad cuando cierras la vuelta. Bueno, entonces el compañero dio una vuelta entera, entonces tú puedes pintar, suponte que aquí pasó a 10, y luego aquí le aceleró y ya iba a 30, y luego aquí ya casi se cansó y venía descansando, ¿vale? Y aquí, bueno, ya volvió a ir más rápido y luego aquí ya iba más lento. Fíjense, eso puede pasar. Ibas así en la bicicleta. Bueno, esta es otra manera de recorrer esa misma curva y no va a tener esta forma, porque esta forma es muy homogénea y todos los vectores van a ser iguales en tamaño, y aquí no. ¿Sí lo ven? Ahora, si quieren, ya nada más para finalizar y que visualicen esto, ustedes podrían hacer una especie de gráfica aquí para visualizar lo que les estoy diciendo. Miren, ¿les parece? A ver, lo voy a poner así y ahorita lo pinto en el pizarrón. Imagínate que pintas el tiempo para acá. ¿Sale? Entonces, pongan atención a lo que voy a decir. A ver, háganlo aquí ya lo habían hecho. Aquí ustedes, si pintaban el tiempo para acá, como estos vectores van siendo del mismo tamaño, aquí tenían una hélice cuando pintaban la gráfica. ¿Por qué? Porque tenías que a cada instante de tiempo le ibas a asignar un punto en la circunferencia, ¿sí? Y entonces aquí, a cada instante de tiempo, dibujas la circunferencia y le asignas alguno de los vectores de la circunferencia. ¿Sí me están entendiendo ahí? Ahora, como estos son del mismo tamaño, tendrías una escalera de caracol, ¿vale? Bueno, a ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia? A ver, entre esta y esta, tendrías dos escaleras de caracol. ¿Cuál sería la diferencia? Digamos la cantidad de vueltas que va a dar. A ver, ¿cuál va más rápido? Esta. Eso quiere decir que esta necesita menos tiempo para dar la vuelta. Entonces esta hace esto. La otra necesita más tiempo, entonces hace esto. Entonces, a ver, es como si fuera un resorte de los juegos del resorte. Si agarra el pinche resorte y lo estiran mucho, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que este vector se va haciendo chico y que esto va muy lento. ¿Sale? Y al revés, si tú pones una flecha muy grande, entonces el tiempo necesario para dar la vuelta fue muy poco, entonces esta es como si fuera un tornillo en donde la cuerda se pegó mucho. ¿Sí lo ven? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Por allá? Vamos a hacer una exploración, esto que quede fuera de la cámara. Estamos viendo cómo están de concentrados. A ver, ¿me entendieron? A ver, a la compañera para motivar esa concentración. ¿Ya? Entonces aquí, si tienes una flecha muy grande, vas a tardar muy poco en dar la vuelta, y si graficas aquí con el tiempo, la gráfica te queda una hélice que da la vuelta muy rápido, necesitas poco tiempo para dar la vuelta. Si vas a menor velocidad, te tardas más, entonces esta escalera se vuelve como que subes más, suponiendo que para acá subes. Y si lo haces, fíjense, si lo haces muy pequeño, ya si te pasas así casi no hay velocidad, entonces aquí va a ser una hélice donde vas a necesitar mucho tiempo, y entonces esta sería algo así, que necesitas así hasta acá. Ahora, dense cuenta, fíjense, esto es el límite, la idea del límite. A ver, haz esto. ¿Qué pasa?
vas a tener que subir mucho, Mucho, o sea, fíjate, vas a subir, casi que te vas así, ni te das cuenta que vas dando vuelta, ¿sale? Y cuando te pasas de todo y lo haces cero, ya ni das la vuelta, sales así, porque ya sabían que cuando el vector es cero, esta gráfica era la curva que se iba así. ¿Se acuerdan? Es el espagueti que se queda derecho. Eso, miren, es que está chido, porque ahí traen las ideas, nomás estamos ahí, aceitar la memoria. Oigan, a ver, ¿sí? Más o menos, ya te recuperamos. Ahora, les vas a ayudar a todos a decirme, ¿qué pasa aquí? Y esa es la idea del cálculo. Van a ver, otra vez se manifiesta la idea del cálculo. O sea, la idea del cálculo es, tienes unas cosas sencillas que son uniformes. Y aquí ya no va a ser uniforme el asunto. A ver, ¿qué es eso de uniforme? Todas las hélices que vimos aquí iban subiendo. A ver, o sea, imagínense que es una escalera, para que entiendan, son escaleras de caracol que van subiendo, pero así como que a la hora de que subías y dabas una vuelta, subías una cantidad de... Si llevabas la misma distancia entre piso. Eso, llevas el mismo paso. Nada más que aquí la escalera va para acá y la altura es el eje del tiempo. Y acá. Aunque había tramos que suben muy rápido y otros que suben muy lentito. Exacto. Y ahí está la idea del cálculo, fíjate. Aquí, esta de aquí, yo la puedo comparar. Imagínate que este vector lo traigo aquí y lleno un campo vectorial aquí con puras flechitas de ese tamaño. Yo ya sabía por el análisis que hicimos aquí que para esa flechita le correspondía una hélice de paso constante. Bueno, eso quiere decir que Héctor, cuando iba dando la vuelta aquí en el velódromo y pasaba por aquí, si yo graficaba esa curva, cerquita de este punto tenía que parecerse a la escalera de caracol de paso constante que tenía este vector. O sea, esto está un poco loco, pero imagínate que estás en un juego y que un niño travieso te va inclinando la escalera, entonces tú vas subiendo la escalera y de repente te pone la escalera así bien leve y casi no subes. Y de repente se pasa el niño y te la empina mucho, entonces, ¿sí lo ven? Algo así sería esto. ¿Sale? Nada más acuérdense que con el tamaño de las velocidades pasa al revés. Aquí, donde está grande la velocidad, la escalera sube muy poquito. Y aquí donde se hace pequeña, la escalera sube más. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, espero que este ejemplo, que ustedes básicamente lo pusieron, pero para repasar, una ecuación diferencial en el círculo puede tener todos los vectores del mismo tamaño o no. Como estás en el círculo, no le queda de otra a la solución más que ser una circunferencia, pero hay muchas maneras, tanto de ponerle vectores a la circunferencia como de recorrer esa circunferencia. Por ejemplo, este campo vectorial, que era el campo vectorial de ir filmando al ciclista dándole la vuelta aquí, pues salió un campo vectorial que no tiene por qué tener todos los vectores del mismo tamaño. Entonces la solución, a pesar de que recorre la circunferencia, no tiene por qué ser así sencilla como estas, que eran las que recorrían la circunferencia con vectores velocidad constantes. ¿Va? Bueno, espero que después de varias clases vayan hilando todas las ideas. O sea, una ecuación diferencial es un campo vectorial en un mundo, puede ser en la circunferencia, puede ser en el plano y puede ser en la línea recta. La clase anterior, es más, lo voy a pintar así. Denme chance de pintar la línea recta
vertical para que después construya la gráfica y ya salga fácil. La vez pasada dijimos, oigan, esta ecuación diferencial ya la pusimos. Estas ecuaciones diferenciales las he construido muchas veces, bueno, hemos visto algunos ejemplos, tampoco demasiados, pero en algunos casos ni siquiera les he dado la ecuación. La vez pasada sí ya empezamos a poner la ecuación. Y la vez pasada les decíamos, a ver, supónganse que este es X. ¿Sale? Y entonces les poníamos, a ver, la ecuación diferencial va a ser X punto igual a X. Y decíamos que esta ecuación diferencial iba a ser lineal. ¿Por qué iba a ser lineal? Y a ver, aquí voy a hacer el dibujo. ¿Dónde hago el dibujo? A ver, lo voy a hacer aquí. Supongan que aquí ponen X y aquí ponen X punto. ¿Qué es un campo vectorial? Lo pueden ver aquí como una gráfica. Para cada punto en X vas a tener que poner un vector, pero aquí el vector lo vas a poner como una altura. Y entonces X punto igual a X es esto. Es una recta, es una función lineal, por eso esta ecuación diferencial era lineal. Puedes tener también X punto igual a 2X, y entonces en lugar de ser esa, sería esta. Y podrías tener X punto igual a un medio de X, y entonces sería esta. ¿Vale? Bueno, voy a agarrar la más fácil, que es esta. ¿Vale? A ver, ya lo vimos, y así que de volada. ¿Cómo era el campo? ¿Cuánto vale el campo en cero? ¿Cuánto? Cero. ¿Por qué? A ver, el campo es la velocidad que vas a poner, y esta es la velocidad. Entonces, lo que te dice aquí es que el tamaño del vectorcito depende del punto X, y el punto es la distancia al cero. Si estás en el cero no hay distancia. ¿Cuánto vale en el 1? Entonces agarras esta, la copias y la pones aquí. ¿Vale? Chin, aquí sí me hace falta un color. ¿Nadie trae un color por ahí? Bueno, ahorita en el receso voy por un color. ¿Vale? En el -1. Va para allá. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale en el 2? 1, 2. ¿Cuánto? Aquí en el -2, ¿cuánto vale? Eso. Y aquí. ¿Vale? Bueno, ahí está el campo. Fíjense que aquí le va a pasar algo como a esto. El campo está definido en una recta. ¿Cuál va a ser la solución? Una recta. ¿Cuál es el truco? Que hay muchas maneras de recorrer la recta. De diferentes tamaños. Exacto. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Rápido, esto es repaso, ¿eh? A ver, si yo me pongo en el 1, ¿cómo es la solución? Imagínense que estas flechas son las velocidades del compañero que trae su casco. Aquí va con esta velocidad. Entonces eso quiere decir que se iba moviendo hacia allá. En cuanto se va para arriba, se aleja del cero. Si se aleja del cero, esta distancia crece, pero entonces crece la velocidad. Entonces, ¿cómo iba el compañero? A ver, supónganse que ven un coche. Pedal del acelerador y pedal del freno. ¿Cómo iba? Acelerando. Porque cuando te vas moviendo hacia arriba, tiene que ir creciendo el vector velocidad. ¿Sale? Entonces, bueno, al menos, a ver, tienen la intuición de que la solución es el compañero. Voy a ponerlo en un coche ahora porque el acelerador en la bici está más difícil de... Y entonces aquí le iba apachurrando al acelerador, y entonces aquí ya iba cada vez más veloz hacia arriba. ¿Sí lo ven? Entonces, a ver, cuando pasa por el 2, ya iba al doble de la velocidad que llevaba cuando estaba en el 1. Cuando pasa por el 3, ya iba el triple de la velocidad que cuando pasó por el 1. ¿Sí me entienden?
¿Sí o no? Ahora, si el compañero lo pones en el -1, iba de reversa, está bien. Si no le dan chance de voltear el coche, podrían decir de reversa y más no empiecen de cablas, de reversa el compañero, y tendría que ir cada vez más rápido de reversa, pero bueno, den chance de voltear el coche y aquí iría hacia abajo cada vez más rápido. Oigan, ¿y si el compañero estaba en el 0? Está quieto. Ahora, esto es repaso. Deberían de poder contestar. Lo malo es que no vi a todos los que ahora estoy viendo. Construyan la gráfica de la solución. Construir la gráfica de la solución es meter el eje del tiempo y para cada instante de tiempo ir pintando la posición del compañero. A ver, entonces cuando yo les dije el compañero estaba en 1, supongan que en t igual a 0 estaba en 1. ¿Sale? Tantito más adelante, ¿qué le pasaba al compañero? Iba para acá, pero el tiempo también se mueve para acá. Entonces, ¿la gráfica para dónde se tiene que mover? ¿Así? Sí, pero la gráfica no va sobre el eje de las X. Esa es la diferencia de la gráfica. O sea, la solución va a ir aquí, pero si tú graficas, metes el tiempo. Y entonces como que sacas del mundo donde vive la ecuación, la solución, la vas a graficar. Entonces necesitas, así como aquí la solución era este punto en el círculo y cuando metías el tiempo se volvía una hélice, metes el tiempo y entonces sacas del mundo a la solución porque vas a hacer su gráfica. Como si rebanaras, entonces. No, lo que tienes que saber. A ver, imagínate que alguien ya se sabe la solución y ahí va, pintas la solución. La gráfica es, para cada punto donde ibas aquí, fíjate qué instante de tiempo ibas acá y entonces dibujas la gráfica. ¿Cuál era la gráfica de esto? Lo hicimos, todo esto ya lo hicimos. ¿Cuál era la gráfica? Entonces tú dices, tiene que subir y tu compañero que está atrás te va a ayudar. Por un lado tiene que subir, pero por otro lado el tiempo camina. Y entonces, ¿cómo va la gráfica? Una línea recta, fíjense, esto mismo salió la vez pasada. Una línea recta, ¿será una línea recta? ¿Por qué? No, empezó de... No, aquí yo dije que el compañero estaba en t igual a 0 en este punto. Entonces... Debe ser como constante. Debe de ser como constante, ¿quién? La velocidad con el tiempo. La línea recta, fíjense que aquí todo lo que hemos estado viendo empieza a jugar. La línea recta, ¿cómo son sus rectas tangentes? Se enciman porque son la misma. Y acuérdense que la pendiente de esta recta tangente, cuando yo la... Fíjate, este punto se va moviendo acá y cuando yo lo alumbro y veo su sombra, este va aquí, tiene una sombra acá. La velocidad con la que se va moviendo aquí era justo el valor de la pendiente, es decir, la derivada. Entonces, si tú lo pones en una recta, lo que obtendrías acá sería un punto que se movería de una manera uniforme hacia arriba. Si se mueve de una manera uniforme no va a cumplir que aquí la velocidad era 1 y cuando pasara por el 2 era 2 y cuando pasara por el 3 era 3, porque si la gráfica del movimiento era esta, el compañero que va en el coche, supongan que el coche no tiene fricción, pues el compañero tendría que ir con los pies descansando. O sea, no tendría ni que apretar el acelerador ni el freno. Bueno, pero me gusta que empiecen a decir cosas, bueno, pero esa no es. ¿Va? Se va. A ver, ven al compañero, ¿cómo se va? Eso es hacer matemáticas, ¿ven?
Eso es hacer matemáticas también. O sea, lo que pasa es que uno viene luego acostumbrado a hacer matemáticas y antes ahí resolviendo todo el baldor. Eso también puede ser hacer matemáticas. Pero esto que se están dando cuenta, pues también es hacer matemáticas. Entonces, fíjate, aquí la gráfica tiene que parecerse a esta, porque la velocidad es 1, entonces esta pendiente tendría que ser 1, 45 grados. Pero tantito más arriba y ya tiene que empezar a girar. Muy bien. Ahí está. ¿Vale? Ahora, puedes imaginarte ahora las cosas al revés. Tú pasaste aquí y estabas en 1 en t igual a 0. Ahora imagínate tantito antes, que te regresen la película. Pues tantito antes tenías que, como ibas caminando con una velocidad para allá, tantito antes tenías que estar más abajo. Pero entonces más abajo es tantito antes en el tiempo, es para acá. Es como una tangente al eje Y, bueno, al eje horizontal. Hacia allá vamos. O sea, a ver, pongan atención. Si tú aquí pintas esta X, o como quieran llamarlo, estos ejes, aquí la gráfica tiene que atravesar hacia abajo. ¿Sí o no? Porque tantito antes venías de puntos abajo, pero el tiempo era antes. Y entonces si sigues graficando, pues puntos abajo, y el tiempo antes, pues lo graficas y ahí está, ¿no? Y ahora, esto lo vimos la vez pasada, espero que se acuerden. ¿Qué pasa? ¿Llegarás aquí al eje? No llegas, no cruzas. Y el compañero puede decir, ay, pero ¿qué tal si cruzas tangente? No cruzas. ¿Sale? Si esta es la ecuación diferencial. ¿Sale? Porque este problema es, a ver, imagínense lo siguiente. Sería como un problema que, imagínate que suponte que vas cayendo hacia la pared, la atracción gravitacional está hacia la pared, con la siguiente regla. Te vas moviendo hacia la pared, pero la velocidad que llevas es la distancia que hay hacia la pared. Entonces pasas aquí, suponte, a velocidad de 1, estás a 1 metro, y de repente ya estás a la mitad, y vas a velocidad de 1 medio, y luego... No la tocaría. Bueno, eso se tiene que calcular, ¿sale? Pero se puede ver que no la vas a tocar. ¿Sí me está entendiendo? Eso quiere decir que entonces si tú pusieras la cámara al revés, esto no cortaría aquí, tampoco cortaría, como dijo el compañero, tangente, sino esto se iría así. Oigan, este repaso se está alargando. Todo esto lo vimos la vez pasada. Es asíntota, ¿no? ¿Eh? Es asíntota. Exacto, es asíntota. Y entonces, a ver, adivinanza. Denme la gráfica de una función que se vio en Matemáticas 1 que tiene esa forma. X al cuadrado, oigan, parece un déjà vu, están diciendo lo mismo que dijeron en la clase anterior. Es la exponencial. Y dijimos, así la compañera hacía una cara, ¿what? Dijimos, cuando tengan ecuaciones diferenciales lineales, van a salir las exponenciales. ¿Va? Ahora, ya nada más para concluir el repaso. Miren, para concluir el repaso, necesito que pongan atención. El compañero, dejen aquí el campo visual del compañero que se me esconde. A ver. Miren, yo puedo, en lugar de tomar en t igual a 0 el compañero que estaba en 1, puedo suponer que en t igual a 0 que el compañero esté en 1 medio. ¿Sale? Entonces, aquí yo necesito pintar otra gráfica. ¿Sí? A ver si me está entendiendo.
¿No? O sea, es que una ecuación diferencial se mancha. ¿Por qué se mancha? Porque tienes un campo vectorial en la recta y donde tú pongas el dedo va a haber una solución. Y yo lo que quiero es que agilicen su procesador y que se imaginen todos los puntos de la recta que se muevan con su solución. Entonces, lo estoy motivando primero uno, luego dos, luego tres y luego ¡pum! Todos. A ver, ¿me entendieron? A ver, entonces les pongo este. Este cuate, a ver, pongan atención, este cuate aquí lleva menos velocidad que este. ¿Sale? Entonces imagínate que tú vas viéndole la espalda a este compañero. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir así? ¿Se van a ir a una distancia constante? Es lo que intenté decir. Miren. ¿Se van a ir así? Si se fueran así, a ver, intuitivamente, vas siguiendo al coche de adelante y lo ves que ni se aleja ni se acerca. ¿Qué numerito debería de marcar su rapidímetro? 0. Bueno, es una manera. Los dos, tendrían que marcar, sí, o sea, están a toda madre los dos en un semáforo. Nadie se mueve. Ok, 0. Otra posibilidad. La misma que el tacómetro del carro de adelante. No es tacómetro. Rapidímetro. Tacómetro es el de las revoluciones por minuto. Bueno, es otra historia. Bueno, necesitaría ir a la misma velocidad. Pero este aquí va a una velocidad 1/2 y este aquí va a una velocidad 1. Entonces tú vas a ir viendo la espalda del compañero que ¿Quién va más rápido? ¿El de adelante? se aleja. Oye, y suponte que te fijabas en el que estaba a 1/4 y lo vas viendo por el espejo. ¿Cómo lo ves? También se está haciendo eso. Se está alejando. Ah, ¿ya vieron? Bueno, eso, a ver, esto es repaso. Por favor, vean la clase anterior. Aquí va a quedar una gráfica como esta, trasladada hacia allá. Eso lo vamos a ver despacio, pero bueno, ahorita la idea es intuitiva. Otra exponencial, igual se va por aquí, y entonces ya pinto. Habíamos dicho que esto era simétrico. Ahí está. Bueno, supongo que quedó bien esto, porque era... Puta madre, es que... Bueno. Ahí está. Ya que... ¿Sí o no? Oigan, ¿y qué le pasa al que está en el 0? ¿Eso ven? Ahí está, esta es la gráfica. Oigan, una ecuación diferencial es todo eso. A ver, pinté 2 arriba, 2 abajo, pero ahí les va. A ver, fíjense lo que tendrían que hacer. Agarran cada punto de esta recta y esta como que la trasladan y les queda otra aquí así. Son... ¿Sale? Ahora, si las trasladan para el otro lado, y bueno, ya, supónganse que su profesor hizo bien el dibujo. Ahora, o sea, todo el plano te queda lleno de estas curvas. Esas curvas son las gráficas de las soluciones. Entonces, pongan atención, ¿cuál es la diferencia entre la gráfica de una solución y una solución? Bueno, suponte que agarras aquí cualquier instante del tiempo y necesitas decir en ese instante de tiempo dónde estaba el punto. Entonces agarras esto. La gráfica es mira, es esta. Pero la gráfica, para que te dé la solución, necesitas este punto que va en esta, necesitas proyectarlo para acá. Y entonces este que se va moviendo aquí te da origen a uno que se va moviendo acá, que siempre tiene que estar a la misma altura.
Entonces aquí el tiempo va caminando de manera, estamos suponiendo que el tiempo es como el de los relojes, ¿sale? Porque a nadie se le va a ocurrir pensar que la velocidad de giro de la manecilla del reloj se acelera de repente o se atrasa. Bueno, aunque la relatividad dice que sí, pero en nuestra vida cotidiana, bueno, entonces aquí vamos a suponer que este tiempo se va moviendo a velocidad constante 1, por ejemplo. Entonces cuando se va moviendo aquí, tú vas así y la solución es la sombra de este punto, entonces sería algo así. ¿Sale? Por cierto, esta proyección no es a este, sino es al eje. El eje está en t igual a 0, entonces tienes que escoger uno donde hagas la proyección y vamos a suponer que es en t igual a 0 y era este. ¿Vale? Y entonces, bueno, es lo mismo, en lugar de proyectar en este, proyectas en este, entonces aquí irías así, ¿no? Ajá. ¿Sale? Bueno, todo eso es una ecuación diferencial. Ahora, lo que yo quiero que vean es esto. Aquí están viendo la idea de los espaguetis que veíamos aquí en el plano, pero aquí, como adelgazamos el mundo donde vive la ecuación diferencial, está el mundo, están los espaguetis y te sobra una dimensión y lo ves desde afuera. Ah, cabrón, sí, porque en el caso de aquí del plano, no lo puedes ver desde afuera, los espaguetis te atraviesan, bueno, estás aquí y pinches espaguetis, ¿sí lo ven? Pero aquí, los espaguetis, como tú estás en un mundo más grande, los espaguetis los ves aquí, contenidos en el plano del pizarrón, ahí están los espaguetis. Finalmente, ya la clase pasada estábamos diciéndoles, una ecuación diferencial trae un flujo. Esto es de lo más sofisticado, así de lo que cuesta más trabajo, pero quiero que lo entiendan. ¿Qué es eso del flujo? El flujo es, imagínate que este plano, este mundo que es una recta, lo dejas llevar por los espaguetis. Entonces este punto se va a mover así. Y ahora imagínate que agarras el simétrico. Este punto se va a mover así. ¿Sale? Ahora lo que tienes que hacer es imaginar eso, este comportamiento, pero proyectado. Eso quiere decir que estos se mueven así. Pero dense cuenta que todos los que están en medio se van a ir estirando así. Entonces, si tú estuvieras en el mundo, a ver, les voy a voltear el mundo. Este es el 0. Este cuate se queda quieto y los que están tantito hacia los lados, a ver, imagínense que agarran, les poníamos el ejemplo de, se les ha caído una chancla en un río, imagínense que la chancla es este intervalo de aquí a acá y el centro de la chancla quedó en el 0. La chancla la va a arrastrar el río, ¿qué le pasaría? ¿No entendieron? Fue demasiado... Es una chancla de dimensión 1 y se les cae en un río. El centro de la chancla es el 0. ¿Qué le pasa a ese punto? Se va a estirar la chancla, pero ese punto se va a quedar quieto. Y la mitad de este lado de la chancla, así como si fuera de goma, y la mitad de este lado, bueno, ahí va, este se queda quieto. Oigan, los fluidos de los ríos no son así, afortunadamente, porque si fueran así, la chancla o tú, imagínate, te metes en un río y te arrastra el río y de repente, imagínate que te empieza a estirar así, ¿sale? Ajá, sería como el hombre elástico. Bueno, pero fíjense, entonces ya empiezan a hacer clic con varias ideas. En mecánica de fluidos, hay los fluidos en 3 dimensiones que preservan volumen. Afortunadamente, cuando te caes en un río, pues como que el volumen se preserva y sales por allá del otro lado y sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, pero en matemáticas hay fluidos que no preservan el volumen. ¿Cuál sería el volumen aquí? Agárrate un intervalo. A ver, estoy poniendo un ejemplo sencillo y es aquí donde otra vez vuelve a fallar el color. Bueno, no hay falla. Ahí está. Lo bueno es que tienen muy buena imaginación.
esta es la chancla, está la mitad de aquí, y entonces esta se empieza a estirar. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el fluido? Imagínate que estás en el mundo y el fluido es, imagínate todos los puntos del mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues este se queda quieto, es como si fuera una liga y... Es más, decíamos la vez pasada, imagínense que hubo como un Big Bang, este se quedó quieto y todo lo demás se está estirando. Ese es el fluido al cual nos referimos. ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Sí? Oigan, les dije que iba a ser breve la primera parte, pero luego ya se me olvida el mundo cuando estoy platicando. ¿Qué hora es, Pues si quieren un receso. Bueno, entonces si quieren le ponemos pausa. Bueno, ya vimos esta ecuación diferencial, x punto igual a x en una recta. Esta recta la pusimos vertical para poder hacer las gráficas de las soluciones. Se la pueden imaginar horizontal. Y el flujo se quedaba quieto el origen y todo se expandía. De hecho es algo análogo a lo que según sucede de que el espacio se va expandiendo. Suponiendo que tuviéramos un espacio de dimensión 1, podríamos pensar que se va expandiendo, pero habría en este caso un punto fijo, ¿va? ¿Están de acuerdo? Por cierto, como ya empezamos ahora diferente, nada más, antes de irnos al plano, lo que quiero hacer es esta misma ecuación diferencial, que se la imaginen en un mundo que ya no sea una recta, sino que ahora sea un plano. Eso es lo que quiero. Pero antes de eso, ya están aquí los colores. Miren, aquí pueden imaginar de aquí a acá un intervalo. ¿Sale? La gráfica es, si pueden hacer las gráficas, porque ilustra mucho el comportamiento. Miren, este intervalo, al transcurrir el tiempo, se va haciendo así. Bueno, si estuviera bien pintado esto, tendría que ser simétrico. ¿Sale? Bueno, ya, supónganse que es simétrico. ¿Sí me entienden? O sea, y entonces este intervalo se va estirando. Entonces, por ejemplo, esta era la longitud de la chancla, entonces la chancla va creciendo, según este era el punto medio, pero quedó chueco el dibujo. Entonces ahí tienes un fluido que estira las cosas. ¿Sale? Ahora, otra cosa que a lo mejor no se ve tan evidente, si yo les hubiera pintado la chancla no ahí anclada en el cero, sino aquí, ¿qué pasaría? Aquí ya no se ve tan obvio. Pero, ¿qué creen que pase? Aquí lo que tienen que usar es el hecho de cómo era esta velocidad respecto de esta. Aquí estoy más cerca del cero. Aquí más lejos, mayor. Entonces, ¿esto qué le va a pasar? ¿El flujo? Ajá. Se va a estirar. Entonces, fíjense, esta manera de estirar las cosas, o sea, si tú estás parado en este que se queda quieto, es evidente o más evidente que las cosas se van a estirar. Pero lo que estamos diciendo con este argumento de que este va a ir más lento que este, y entonces estos dos extremos, si están juntando una liga, se va a ir estirando la liga. O sea, a ver, esto que les voy a decir es menos evidente. No importa en qué punto estés, el efecto va a ser el mismo en el sentido siguiente. Por ejemplo, con lo de los coches, si llevo un coche adelante y llevo un coche atrás a 10 metros cada uno y los va arrastrando el flujo, pueden pensar que la liga que conecta el coche de adelante, tú eres el de en medio con el de atrás, el de adelante va a saber que se aleja y el de atrás también, y entonces la liga se estira.
Es decir, este modelo hace que todo se estire. Ahora, se ve más evidente aquí, pero en realidad, o sea, lo que estoy intentando decirles es que si dejaran tirar la chancla en cualquier punto de la recta, el efecto sería el mismo. ¿Sale? ¿Sí me dan la onda? Sí. Bueno, eso era lo que quería saldar antes de empezar vámonos al plano. Fíjense, esto ahora ya es un vector. Este vector le voy a llamar X y Y si quieren. A ver, X punto, Y punto, y esto va a ser igual a XY, ¿vale? ¿Sí o no? O sea, porque este vector velocidad es un vector velocidad que está en el plano, y ese vector velocidad tiene una componente hacia acá y otra componente hacia acá, y esta componente es X punto, chin aquí. Es que usé la X acá y acá, entonces voy a ponerle así, X1 punto y X2 punto, y ya no voy a poner Y, ¿va? Y entonces este es X1 punto y X2 punto. ¿Están de acuerdo? Y este es X punto. ¿Sí me entendieron? O sea, ¿por qué el vector debe en un espacio más grande? ¿Va? A ver, si quieren se los pinto aquí, nada más para que se acuerden, porque lo voy a borrar de ahí. Ahí está. Son las componentes, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí me agarraron la onda? Bueno, ahora vamos a jugar para que vean que es lo mismo que ya saben hacer. ¿Qué pasa si yo me voy al vector 1, 0? Ese vector es el 1 en X, 0 en Y. Entonces este cuate sería el 1, 0. Pero esto, por o sea, la ecuación diferencial te dice que la velocidad es igual al vector. Entonces, si estás en este vector, eso quiere decir que la velocidad X punto va a ser igual a X1 punto, X2 punto, pues va a ser igual al mismo vector. Entonces, era lo mismo que hicimos sobre esta recta, lo haces aquí, este punto, te vas con un vector acá, lo recortas y lo pegas aquí. Habíamos escogido el color azul. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Me entendieron? A ver, ¿qué pasa si agarras el vector, el 0, 1? ¿Qué flecha le ponen aquí? La ecuación diferencial dice, la velocidad va a ser igual al vector del punto donde te paras. El vector va del 0 al punto donde te paras, o sea, sería este vector, lo recortas y lo pones aquí, y entonces quedaría algo así. ¿Sí o no? Ahora, ya les voy a pintar otros puntitos por ahí, 2 o 3 y ya. ¿Qué pasa si me agarro el menos 1? 0. Pues bueno, X punto, entonces en este caso va a ser menos 1, 0, es exactamente lo mismo. Te agarras este vector y lo pones aquí. Eso. Pues hacia abajo, porque lo único que tienes que hacer es copiar esto. Bueno, a ver, ahora pongan atención en esto. Fíjense. Estos 4 puntos están a qué distancia del origen? A 1. Y todos los vectores azules son de tamaño 1. ¿Sí o no? Ahora, si yo pinto la circunferencia de radio 1, ¿de qué tamaño son los vectores que van a tener que ir poniendo sobre esa circunferencia?
1. Entonces voy a pintar otros 4 y ya. Pero con esto se van a dar una idea de qué hace esto. ¿Sí o no? Ahora pongan atención en lo que les voy a decir. Si yo agarro esta recta, es como hacer 0 este y variar este de acá, pero en el fondo eso es como hacer el campo que ya teníamos analizado para la recta. O sea, si entendieron este campo de aquí, y les queda lo mismo en el eje real. ¿Sale? Pero ¿a poco no? Pues en esta otra recta, pues como que se parece también. O sea, también podrían haber dicho, ¡ay, no lo rotes y ponlo así nomás! Y también podrían decir, oye, pues entonces también se parece a este. Chin, aquí faltó una flecha. O sea, aquí hay una recta 45 grados. Y también se parecería al campo de esa recta a 45 grados. ¿Sí o no? ¿Ahora no anda? ¿Ahora no anda, sí o no? Ahora, si yo me agarro este punto y les digo cuál es la solución que pasa por ese punto, si ya sabían hacerlo allá, aquí para dónde sería la solución. ¿Sí? Digan, nada más veo un dedo apuntando en la dirección correcta, pero no se oye. Hacia acá, ¿no? Ahora, se va a comportar hacia acá de la misma manera que se comportaba aquí. Aquí estaba el 0, te vas al 1, de la misma manera. Ahora, entonces, si ya sabías que le hacía una recta el flujo, entonces en esta recta el flujo va a ser esto. Y este se va a quedar quieto. Pero en esta otra recta, ¿qué va a pasar? Los compañeros que están digitalmente distraídos, ¿qué pasa en esta recta? Pues esta recta dijimos que en esta recta el campo es tal cual, ya ni había que rotar. Entonces, si yo me fijaba en el campo aquí, pues jalabas así verticalmente y aquí vas a jalar verticalmente. ¿Sí o no? Pero con el argumento de que pues también en esta recta les va a quedar el mismo campo, o sea, como que este campo lo enderezas y lo pones vertical y coincide con el otro. Porque la regla es, vete, aquí estás a tamaño 1, agarras el vector y lo pegas aquí. Es exactamente lo mismo que hiciste aquí y que hiciste aquí. ¿Sí o no? Bueno, entonces, como que lo que ya estudiaron se vale para cualquier recta que pase por el origen. Bueno, después de esto, ¿me podrían decir qué le hace el flujo a este círculo? Imagínense que ese círculo ya es una chancla bidimensional. Bueno, tendría que tener unos pies como de robot, ¿no? La va a expandir. Ahora fíjense, si después de un cierto tiempo esto se hacía así, dense cuenta que este intervalo amarillo es como el caso de la dimensión anterior de este. O sea, fíjate que aquí estás todos los puntos que están a distancia 1 y los que están a distancia menor. Esto, si de aquí a acá fuera 1, todos estos puntos, distancia 1 y distancias menores. Esto se llama disco. Un disco es, tómate la circunferencia, son los que están a distancia 1, y los que están a distancia menor, todos los que están a distancia menor o 1, se llama disco en matemáticas. Aquí sería un disco de dimensión 2, este es un disco de dimensión 1. A los cuates, pues es la chancla. ¿Vale? Ahora, si tú dejas el disco después de un cierto intervalo de tiempo fluir, este disco, ¿qué le va a pasar?
pues va a ser el análogo de esto. Es más, si quieren, antes de que me... Bueno, contéstenme y ahorita hago todo lo que hice en el caso anterior. ¿Qué le va a pasar al disco? Se expande, pero con las manos. Eso. Y se puede imaginar un circulito así y lo van haciendo, ¿vale? Ahora, metan el eje del tiempo. Habíamos dicho que esta se comportaba tal cual como esto. Entonces, todo este dibujo lo rotan así y lo ponen en esta pared. Y entonces estas gráficas, o sea, este va a quedar en medio y vas a tener estas gráficas así, ¿sale? Contenidas en esta pared. Pero también pueden hacer lo mismo así. Y como dijimos que se vale para cualquier recta, pues entonces hagan lo mismo para cualquier recta. Agarran el eje del tiempo, lo hacen que coincida con este, y entonces ahora tendrían estas exponenciales irían sobre este plano. ¿Sí o no? Ahora, si agarran cualquiera y lo hacen girar, les van a quedar como hagan girar una exponencial y les van a quedar como una corneta o no sé, ¿sí lo ven? O sea, detrás del pizarrón esto se va a hacer pequeño. A ver, supónganse que estoy del lado en el otro salón, esto se haría así. ¿Sale? Pero hacia allá. Y de este lado va a pasar lo que ustedes estaban diciendo. ¿Sí? Bueno. ¿Un cono? No, va a ser como pues no sé, como un instrumento musical así. Ajá. ¿Vale? Ahora, ya sabías que había una infinidad de estas curvas, entonces va a haber una infinidad de esos instrumentos musicales, como que van a estar, viene uno, y luego tantito allá hay otro, y luego tantito más para atrás hay otro, están centrados todos en este, y las soluciones pues van a estar contenidas dándole la vuelta a esos instrumentos. Y lo interesante es que si tú te agarras el disco va a ir creciendo sobre esos instrumentos. Y entonces aquí ahora todo el plano se va a expandir. O sea, es el análogo de esto de dimensión 1 llevado a dimensión 2. Ahora fíjate, si tú estás en el centro, estás en el plano, pues tú puedes voltear para allá y ves un punto. Entonces, con el fluir, ese punto se va a ir alejando de ti, pero si volteas para el otro lado hay otro y entonces se va alejando. Y todos los puntos que están en la circunferencia, suponiendo que eres el centro, se van a ir alejando. ¿Sí lo ven? Bueno, esta sería x punto igual a x. Y sería una ecuación diferencial en el plano. Ahora, esta es algo análogo a esto. Ya van algunos ejemplos que tenemos en el plano. Aquí las gráficas de las soluciones vivían en estos cilindros. Y aquí pues van a vivir en estos planos, o bueno, pueden vivir en los planos o pueden vivir en las cornetas, trompetas, como quieran llamarlo, y el chiste es que van expandiendo todo. Entonces aquí el disco se expande. ¿Sale? Ahora, puede ser disco o puede ser, o sea, la chancla podría ser un cuadrado. Si fuera un cuadrado, ese cuadrado lo dejas fluir y se vuelve un cuadrado más grande. ¿Sale? Bueno, voy a ver si están entendiendo. Ahí va, pongan atención. Esta fue, agarra x punto y le pones igual a x. Ahora, supónganse que van a agarrar ahora
y van a hacer un pequeño truquito, nomás para ver qué dirían. X punto es igual a x1 punto, x2 punto. O sea, esto es un vector, o sea, este contiene las componentes x1 y x2, ¿va? Ahora, en lugar de poner x1 y x2, pónganle así. Pues nomás para que vean que puede haber más variedades, o sea, para complicarles tantito la vida. No, pues para... A ver, es que este campo fue muy simétrico. O sea, el círculo, la chancla, la dejas que la arrastre el campo y esa chancla sigue siendo un círculo. ¿Qué pasa en este? No. ¿Por qué el 2? A ver, este 2 te dice, ¿qué pasa si agarran el vector, este vector de aquí? Este vector de aquí era el 1, 0. Entonces, el 1, 0, corresponde a poner el x1, x2 igual a 1, 0. Y entonces ahora necesitas meter este vectorcito aquí. ¿Qué vector queda? Este 2 hace que este se aumente al doble y este no pela. Eso lo que quiere decir es que esta velocidad en este nuevo campo fue más rápida, ¿no? La voy a pintar verde. Se hizo más grande. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Este no lo moví. ¿Qué pasa si pones este? Ahora este se lleva al 2, no lo ve, y este queda 1. ¿Sí o no? Entonces este vector, que es este de acá arriba, va a ser más corto. De hecho, coincide con el anterior. Ahí está. ¿Este cómo va a ser? Más largo, el doble. Este igual. Ahora, pregunta, pónganle play al campo, ¿qué le va a pasar al círculo? Se va a estirar, pero no, digamos, simétricamente, sino que se va a hacer. Sí, ¿no? Como que se puede. Ajá, se va a hacer. Así se va a hacer. O sea, a ver, supongamos que lo dejamos fluir un segundo y supongan que el campo azul hubiera llegado aquí. ¿Sale? Si lo dejas fluir un segundo, en esta dirección se mantiene igual porque el vector no cambió. O sea, tienes el mismo campo en esta recta, pero en esta no. Y aquí vas a avanzar más porque los vectores son más grandes. Bueno, entonces a lo mejor podría esta, no tendría por qué quedar en la punta de la flecha, no se vayan a ir con la finta, porque depende del instante de tiempo. Si yo les pongo menos instante de tiempo, entonces llegas aquí y ya no quedaste en la punta de la flecha, ¿va? Entonces, a ver, imagínense que aquí esto no tiene por qué quedar en la punta de la flecha, pero sería algo así. Aquí sí quedaba en la punta de la flecha, supongan. Entonces este campo, esa circunferencia, la deformó en una elipse. ¿Sale? Bueno, a ver, el primer campo que era este, estaba muy simétrico y la circunferencia te la iba agrandando. Te podías imaginar las cornetas estas. Ahora podrías imaginar una corneta, pero esta corneta, el corte no va a ser siempre la misma curva, con la misma forma geométrica, porque en este instante de tiempo tú podrías decir, aquí sí era una circunferencia, pero tantito después se volvió una elipse. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí ustedes tendrían un campo en el plano, que sería la velocidad. Estas son las componentes del vector velocidad, es igual a 2 veces x1 y x2. Si se fijan, cada una de estas componentes
Si yo pinto x1 y pinto 2 veces x1, es lineal. Y la otra componente, pinto el eje x2 y aquí quedaría x2 arriba, es lineal. O sea, esta y esta son lineales y por eso esta ecuación diferencial sigue siendo lineal en el plano. Bueno, entonces estas son las ecuaciones diferenciales más sencillas. Ahora, este cuadrado lo dejas fluir y tampoco se preserva su forma de cuadrado. ¿En qué se convierte? En un rectángulo. Aquí, en el instante de tiempo donde paran la cosa, sería este rectángulo. ¿Sale? Entonces ahí la expansión fue diferente. ¿Sale? ¿Sí o no? Ahora, intuitivamente ya... A ver, aquí... A ver, es que yo puedo tener varios días, incluso semanas, analizando ecuaciones diferenciales en el plano. En la recta básicamente es como este, o... Acuérdense que también vimos la vez pasada esta ecuación diferencial. Ahora lo pongo aquí. X punto igual a menos X. Y si le ponía yo un menos X, entonces cuando yo me iba al 1, en lugar de ir la flecha hacia arriba, iba hacia abajo. Y si me iba al 2, entonces iba hacia abajo y todas acababan aquí en el origen. Pero entonces en esta ecuación diferencial todo iba hacia el origen. Y si graficaban las soluciones, les iban a quedar estas mismas, pero reflejadas así. Entonces vendrían así. Entonces, conforme el tiempo va caminando, todo se va contrayendo. ¿Vale? ¿Sí o no? Aquí también podrían tener esto. Y entonces, ¿qué pasa? Te agarras un punto, por ejemplo, aquí, en lugar de que este vector vaya así, lo tienes que voltear. ¿Sale? Este lo tienes que voltear y entonces este círculo se haría pequeño. Y entonces las gráficas ahora serían al revés. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Más o menos vamos? Bueno, ahora yo les voy a decir, díganme intuitivamente qué tendrían que hacer para que al arrastrar este cuadrado se preservara su área. Para que vean que matemáticamente pueden construir un flujo como el de los ríos. O sea, porque si se les cae una chancla en un río, no va aumentando su tamaño conforme se la va llevando el río, ¿verdad? Entonces tendría que ir al mismo lado. ¿Eh? El flujo tendría que ir en la misma dirección, ¿no? No sé. Sí, todos tienen que ir en una misma dirección para que no creciera y no aumentara su área. A ver, fíjense. Sí, a ver, vamos a agarrar el campo azul, que era el primero que teníamos. Teníamos aquí este círculo. Aquí todos estos vectores van hacia afuera y entonces este círculo aumenta su área. Luego, en esta ecuación diferencial ocurría lo contrario. Tenías la chancla de una dimensión, o sea, tienen que imaginarse que el tiempo va para allá. Acuérdense, o voltean las gráficas o voltean el tiempo, pero eso correspondía a esta. Y entonces este vector que tú pones en el 1, en lugar de ir para arriba, va para abajo. Entonces, si tú quieres que se acorte en alguna dirección, aquí todas las flechas van hacia afuera. Entonces tienes que buscar una ecuación que equilibre las que expanden para afuera para que se anule y no sea como cero y se mantenga esa área. Muy bien. Por ejemplo, podrían dejar una positiva y la otra negativa. Y entonces aquí, ¿qué pasaría? A ver, en el eje X se queda tal cual,
pero en el eje Y este va para abajo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué le pasa a este rectángulo? Este lado se va a comportar como ya sabía, se va a expandir, pero este lado ¿sí se imaginan eso? A ver, les voy a poner otro dibujo aquí de lo que va a pasar. Ya no lo voy a dibujar ahí porque va a quedar hecho un desmadre, pero a ver. Fíjense, supónganse que están aquí en el 1, 1. Entonces, esto se va para acá y esto va para abajo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si... A ver, pongan atención, a ver, les voy a hacer trampa, pero a ver. Si agarran la función y igual a 1 entre x. ¿Se acuerdan cómo es la y igual a 1 entre x? ¿Cómo? La gráfica de esto, ¿cómo era? ¿Cuánto vale en 1? Pasa por aquí. Y cuando haces grande x, ¿qué le pasa a y? ¿Vale? Ahora pinten estas así. Fíjense en esta trampa. ¿Cuánto vale el área de este? Supónganse que este era el 1, 1. Pues es la fórmula de base por altura, pero pues este es el 1, 1. Ahora, si este es 1 entre x, y aquí se van hasta el 2, supónganse que se van hasta el 2, este es 2, pero este vale la mitad de 1. Entonces el área de este rectángulo, ¿cuánto vale? No. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? Este se hizo 2. Ah, no, 1. 1. Entonces fíjate, el área de este rectángulo es la misma que el de este. ¿Sí o no? Bueno, reflejen la cosa y entonces el área de este, si estuviera bien hecho el dibujo, bueno, supónganse que se hizo bien el dibujo, esta área es igual a la del cuadrado. ¿Sale? Y fíjense que estos vienen bajando, aquí vas a ir bajando como se les ocurrió poner esto. Aquí vas a tener la ecuación diferencial x punto igual a menos x. Vas bajando. Bueno, el área de este es 1, el área de este es 1. Oigan, y si se paran en cualquier instante de tiempo y forman un rectángulo con vértices en estas hipérbolas, como esta hipérbola es y igual a 1 entre x, pues entonces yo me voy un x aquí, pero este es 1 entre x, x por 1 entre x da 1, y esa es la cuarta parte del área del rectángulo. ¿Sí lo ven? O sea que si ustedes agarran estos vértices del cuadrado y los deslizan sobre estas hipérbolas, el cuadrado preserva área. Bueno, a ver, esto es así una clase introductoria, intuitiva. Lo que va a suceder es que si pones esta ecuación diferencial que están poniendo aquí en el plano, las soluciones, fíjate que sobre esta recta expandes como expandías aquí con la ecuación diferencial x punto igual a x. Sobre esta recta contraes como contraías con esta en la recta, que era voltear esto así. Y entonces, esto que les voy a decir hay que hacerlo un poco más detalladamente, pero se puede ver que las soluciones de aquí afuera van a ser estas hipérbolas. ¿Vale? Y ahí tienen un ejemplo de un flujo en el plano donde si avientan la chancla, cambia de forma pero no de área.
Bueno, si se fijan, o sea, los flujos en donde dejan la chancla preservan el volumen, pero preservan más cosas, porque ahí tienen un flujo que sí preserva el volumen de un ser de 2 dimensiones, pero pues chale, tampoco es cierto que, imagínense que tienen pies rectangulares, tienen su chancla rectangular, tampoco pasa en un flujo que dejas el rectángulo en el flujo y al rectángulo como que, o sea, preservas el área, pero como que se te iría cambiando la forma de tu pata, ¿no? Bueno, entonces, a la pregunta que decíamos aquí de que, oye, pero los flujos no estiran las chanclas, cuando te vas a 2 dimensiones, ahí ya hay que distinguir entre preservar el área y hay otro concepto que se llama preservar distancias. Resulta que cuando tiramos una chancla en un río, no solo se preserva el área, sino también la distancia. O bueno, si la chancla es de 3 dimensiones, se preserva, sí, pero es diferente, ¿eh? O sea, preservar volumen es menos que pedir que se preserven las distancias. Porque si pides que se preserven las distancias, esta distancia de estos 2 puntos no podría ir haciéndose pequeña, porque fíjate, aquí va cambiando. Esto que hace girar el plano, sí te preserva la distancia entre 2 puntos. Entonces, por ejemplo, pues sí puede haber pues algún remolino y ahí pues la chancla estará girando, pero no se... Bueno, es un tema que también en biología se debería de ver, pero lo malo es que son pocas las clases que hay. Por ejemplo, el fluido de la sangre, ¿sale? O sea, pues sí hay fluidos en 3 dimensiones. Ahora, afortunadamente, pues el fluido de la sangre como que intuitivamente debe de preservar el volumen, porque imagínate que no, pues la arteria y la vena la andarías, ¿sí, más o menos? Bueno, esto que estamos viendo aquí es una probada de las ecuaciones diferenciales más sencillas. ¿Sí? Se llaman ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sale? Ahora, si ustedes están estudiando un modelo de biología donde hay 2 especies o donde hay 2 poblaciones y el modelo no es muy complicado y pudiera ser representado por una de estas, pues podrían salir cosas como las que estamos poniendo. Bueno, a ver, es que puedo avanzar hacia 2 direcciones ahorita. A ver, es que ya que traen la imaginación, fíjense, ¿qué pasa si haces un campo que tenga una parte así y una parte así como las azules? A ver, ¿me entendieron? Voy a construir un tercer campo, ese campo también va a ser de estos y el chiste es tiene una componente así que va a hacer girar y otra componente así. ¿No? Ajá. ¿No? ¿Mande? Nuestra galaxia. Ok, sí, podría ser. Pero entonces fíjate, no estoy pintando ahí. Es que me tengo que ir porque tengo práctica a las 6 y me tengo que llegar a mi punto. Ajá, ¿qué hora es? Faltan 10, 5 minutos de pasar con unas cosas en mi blog. Ah, ok. ¿Puedo retirar? Ah, sí, sí, ya te tienes que ir. A ver, si quieren ya nada más vemos este ejemplo y si queda grabado luego lo revisas. Ajá. ¿Sí? O si quieren un campo que tenga estas 2 componentes, entonces sería algo así.
¿Sale? Y entonces tiene los dos efectos, tanto del campo azul aquí que expandía las cosas, como del campo que las hace rotar. ¿Cómo serían las soluciones? O sea, lo que quiero es que aunque no sepan resolverlas, puedan decir algo. ¿Cómo serían las soluciones? Pues que mientras se está expandiendo. Mientras rotas se está expandiendo. Entonces imagínate que traes una de estas, entonces vas rotando, pero al mismo tiempo se va expandiendo. Entonces cuando vas aquí, tendrías que ir tangente a esta. Bueno, a ver si me queda, sería algo así. Serían espirales. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan que estas eran unas trompetas? Entonces las soluciones al mismo tiempo van en la trompeta, pero giran, así como estas, pero van en la trompeta que se van haciendo pequeñas. Entonces son espirales. ¿Sale? Ahora, si esto lo volteo, entonces en lugar de ir para allá vas para adentro. ¿Sale? Entonces puedes ir hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? Bueno, ya nada más finalizo con esto para que vean que te puedes ir más allá. Esta ecuación diferencial, y ustedes me contestan y con esto nos vamos. Si hacen esta ecuación diferencial en R3, ya no les voy a pedir que pongan el eje del tiempo, porque entonces las gráficas vivirían en R4. Pero ¿qué le pasaría a una esfera centrada en el origen de R3? Sería como si inflaran esa esfera. ¿Sale? Y si agarran x punto igual a menos x, y si agarran uno de estos y lo hacen más grande, tienes la esfera. Por ejemplo, voy a dejar este y este iguales y este lo hago al doble. ¿Qué le pasa a la esfera? O sea, este va a jalar más duro. Entonces, esto va a quedar un círculo, pero aquí va a hacerse como un elipsoide. O sea, es el análogo a esto. ¿Va? Bueno, ya se imaginan algunas cosas. Ya si quieren con esto acabamos. ¿Va? Piensen sus dudas.